la reforma de Córdoba lo que planteó, en cierta manera, y es la marca que tiene en el caso de Argentina, a la universidad como un actor político y a los intelectuales, profesores universitarios y estudiantes, la capacidad de intervenir en la política sin necesidad de mediar por otras organizaciones. Esto es que uno puede intervenir en esta tribuna, hacer una intervención política, no necesariamente asociado a la militancia partidaria. Entonces, esta idea es la que está en la base de la difusión que tuvo la reforma en distintos países. Va a tomar forma de partido en el caso de Perú, con Aya de la Torre y el APRA. Va a tomar iniciativas también en el caso de la apropiación que va a hacer en Cuba, Martí, y va a ser difundida en América Latina, aunque va a reapropiarse. Yo solamente quiero señalar que esa reapropiación va a ser dada entre distintas tradiciones políticas. Va a haber una reforma leída desde el marxismo, desde el comunismo, desde el socialismo, desde los liberales, desde el anarquismo. O sea, va a haber muchas reinterpretaciones, resignificaciones de la reforma. Entonces, dicho esto, ¿por qué me parece relevante el trabajo que hace Leopoldo? Me parece relevante porque es un intento, como él señaló bien en el trabajo y en la exposición, un intento de analizar desde una perspectiva histórica comparada. ¿Qué quiere decir? El esfuerzo de Leopoldo es tratar de entender cómo ese conjunto de ideas va a ser reapropiada en las tradiciones nacionales de cada uno de los países. Y en este sentido, él juega de manera muy interesante en el texto cómo lo que podríamos llamar la relación entre Estado y universidad en Argentina, México, Chile, Brasil y Colombia, y cómo, en cierta manera, las formas que va adoptando la idea de autonomía y cogobierno está muy asociada. Por un lado, esta vinculación entre universidad y Estado, pero por otro lado, él pone el acento en distintos comentarios en cómo juega la cultura política en cada uno de esos países. De ahí que él, sus secciones del trabajo, va a construir un relato en el sentido de Argentina como la idea del cogobierno, un principio democrático, y lo va a asociar en este sentido como la vigencia del cogobierno y la autonomía va a estar asociada claramente a los vaivenes políticos en el caso de Argentina. La idea de un cogobierno universitario enajenado, él va a usar esta palabra, para caracterizar este particular juego del Estado mexicano con la universidad, sin perder, en ese sentido creo que el texto tiene una cuestión interesante, trata de introducir los grados de complejidad y de tensión que hay en la propia historia de cada uno de los países, y en el caso de México también. En el caso de Chile, me parece también muy interesante el esfuerzo que él intenta de rastrear, en la historia, antecedentes y ciertas características que ha asumido. Él dice, una vida efímera del cogobierno, más bien poniendo el acento en los momentos de mayor participación. Pero quizás donde el texto cobra más interés es precisamente cuando analiza el caso local, el caso colombiano, que me parece, yo que no conocía muy bien, realmente me parece muy contrastante la situación del cogobierno de la autonomía en la universidad colombiana. Contrastante en el sentido de que no solamente, como dice Leopoldo, que los postulados de la reforma son lejanos a la tradición colombiana, sino que él pone el acento más bien en una dimensión política. Él habla de democracia restringida, él habla de cómo la universidad ha sido, en cierta manera, coaccionada en función de proyectos. Me parece interesante este esfuerzo comparativo que ciertamente él abre una posibilidad a profundizar este análisis que ciertamente, si uno analiza otros casos de universidades, en Argentina tenemos
49, sí, cerca de 49 universidades públicas, y ciertamente la UBA en algún punto es la universidad más característica de Argentina, pero quizás la menos representativa. Y creo que lo mismo puede pasar con el resto de los países. Insisto, a pesar de eso, me parece un esfuerzo sumamente interesante para pensar y discutir esta mirada comparada. Y vuelvo a la presentación inicial mía. Me parece que hay toda una discusión, ya que ustedes están en un proceso de discusión de una ley, de discutir en términos teóricos, ¿cuál es esta relación entre democracia, saber y legitimidad? Digamos, no es una... lo que quiero advertir es que uno parte de supuestos que cierta articulación son posibles y son virtuosas. Mañana, cuando hablemos del caso nacional argentino, vamos a ver que también tiene sus bemoles, también tiene sus contradicciones. Últimos minutos dedicados al trabajo de Galo. A mí me parece que, se lo decía personalmente a Galo, tampoco hay en los estudios sobre universidad, en el caso de América Latina, estudios históricos que hayan tomado como objeto de estudio la conformación de redes institucionales. En este sentido, también me parece un trabajo que abre un campo de investigación que uno podría articularlo, por ejemplo, al peso que tienen las redes como Claxo, el papel que tuvo Claxo en los periodos de dictadura, el papel que tuvieron las redes de Flaxo en la formación desde los años 60 hasta ahora. Me parece que hay un campo de estudio en el cual él aporta una mirada sumamente interesante. Él arma una suerte de periodización de la UDUAL en relación a las distintas etapas políticas que pasa por América Latina y resalta, como él bien señalaba, el papel que tuvo UDUAL en la defensa, digamos, de la autonomía. Yo quería asociar este trabajo a esta tradición que inaugura la reforma de la integración latinoamericana. En rigor, la UDUAL es un paso superior en la conformación de redes que se inicia en el caso de los hechos posteriores a la reforma, con la asociación de intelectuales que va a fundar José Ingenieros, que va a participar Vasconcelos, una serie de intelectuales de América Latina que van a visualizar en los años 20 y 30 la potencia de esto nuevo que aparecía en las universidades. UDUAL, en cierta manera, es parte de esa tradición, aunque le va a tocar los años más duros para las universidades. En este sentido, me parece que, y para ir cerrando el comentario, Galo introduce otra dimensión en el estudio de la autonomía de las universidades en América Latina respecto del papel que hoy cumplen las redes académicas, las redes universitarias. Un dato nuevo en la discusión política universitaria latinoamericana es que buena parte de las redes, como por ejemplo Grupo Montevideo, las macrouniversidades y otras redes, aparecen como actores respecto de los organismos internacionales y los organismos de cooperación tipo de IESAL, UNESCO. Me parece que en ese sentido, y en eso creo que su trabajo aporta, en estas dos dimensiones, cómo el fortalecimiento institucional hace parte de esta construcción, de este fortalecimiento de la autonomía, y por otro lado, cómo las redes ciertamente también son un espacio de producción de ideas y de generación de agendas. Seguramente, y como lo venimos charlando, los próximos trabajos de este equipo seguirán profundizando esta senda que desde ya me parece sumamente interesante. Gracias. Muchas gracias.